Preparamos nuestro lapicito. Vamos a intentar trabajar, muchachos, con todo el proceso del dibujo, desde el boceto, el tono clarito, medio y oscuro para generar un poquito de sombras y demás, pero todo se basa en el buen sketch. Círculo principal para la cabeza, por favor. Círculo principal para la cabeza. En parte del tema también es un concepto del personaje. ¿Cómo es que en algún momento los dibujantes de la película crearon a los personajes? Mucho de las temáticas que a mí me gusta ofrecer e impartir es el hecho de conocer cómo es que se diseñan a los personajes, cuál es el detrás de cámaras, digámoslo de cierta manera, cuál es el detrás de cámaras, cómo se diseñan, se fabrican, se construyen a los personajes. Y el boceto es la base de todo. Le colocamos la línea de la mitad del rostro, altura de los ojos, a la mitad bueno, un poquito arribita del círculo. Y las proporciones de Woody son muy diferentes a las de un humanito normal. Como se trata de un juguete, utilizamos las líneas que ya conocemos, pero va a diferenciarse mucho con respecto al estilo propio del juguete. Colocamos, por favor, una ligera separación entre ambos ojos, de lagrimal a lagrimal. Y si observas la forma del ojito derecho, es una formita como de huevo, más ancho aquí hacia abajito a la derecha, más angosto por encima. Está bien triste esta canción, no vayan a llorar. Fíjense que hace poquito estaba viendo la película de La Dama y el Vagabundo. La última, la live action. Bueno, son animaciones, ¿verdad? Pero es estilo live action. Y la verdad, yo no recuerdo haber visto la primera película animada, la primerita. No recuerdo haberla visto. Sabía que existía, pero no recuerdo haberla visto. A lo mejor, tal vez fue tan mala que no me gustó, que ya se me olvidó. Nada, no es cierto. Pero cuando la vi en esta, con los personajes así más reales, más realísticos, dice un niño, más realísticos, había una escena donde al vagabundo, el vagabundo cuenta la historia de cómo lo abandonaron. Y no sé si se acuerdan, o sea, que le preguntó, oye, pues tú tuviste familia, le dice la dama, la reina. Le dice, ¿tú tuviste familia? Y dice, sí, claro, yo también tuve familia. Y le empieza a contar un poquito la historia de cómo fue que lo abandonaron, lo llevaron en un carro y lo aventaron hacia la calle y se fueron. Se fue el carro y ya no regresaron por él y lo abandonaron al perrito. No les miento, muchachos, pero justo en ese momento, empecé, justo en ese momento en mi cabeza sonó esa canción, la de Jessie. Esa canción sonó en mi cabeza, la de Jessie, cuando, cuando la dama, no, cuando contaba la historia. Igualita. Y empecé a llorar, claro, claro, como debe de ser.
Ya, ya, nada más tantito, el momento triste del día, nada más tantito. Ya todos así. Oye, dice Celi, ¿sí está padre la película? Sí, está muy bonita la película de La Dama y el Vagabundo. De hecho, les digo, no recuerdo yo haber visto la primera, la animada, la de la caricatura, no recuerdo, pero sí la conozco, sé que existe, pero no recuerdo haberla visto. Más sin embargo, cuando vi esta segunda, la de live action, pues la historia es muy tierna, muy noble la historia. Entonces está muy bonita. Lo que me gusta mucho es que los personajes son bastante nobles y muy honestos en su actuar, a diferencia, por ejemplo, de la del Rey León como que sí siento que le faltó mucha expresión a los personajes. Estaban todos así acartonados, ¿no? De que Simba ni sonreía y los otros leones ni se enojaban, o sea, siempre tenían la misma cara. Como que sí le echaron más ganitas en esto de La Dama y el Vagabundo. Si la quisieron hacer igual, tal vez le mejoraron esa parte de que la expresión era un poquito mejor. Dibujamos la cejita plástica por encima. El Woody, duró muchos años el Woody. Desde la primera película hasta la cuarta, yo creo que le inyectaron ahí voto. Colocamos los brillitos. En este tipo de trazos, muchachos, hay que trabajar muchísimo los brillos para darle el efecto plástico, precisamente. Pero no deja de ser un boceto para nosotros, pero tenemos que incluirle todos esos aspectos. En el glóbulo ocular, por ejemplo, también una sombrita muy sencillita al lado derecho para darle volumen al ojito. Pero sí está muy bonito y está muy padre. Y sí, es de las recomendadas para... Dice que si me gusta Toy Story, ¿qué pasa, Manuel? Si yo nací y crecí con eso. Yo cuando estaba pequeñito vi la primera película y de hecho no sé si sabían, muchachos, no sé si sabían, pero las películas de Toy Story son para el público de mi generación, de los de 25 a 35 años, las películas de Toy Story son dirigidas para nosotros, no son para niños. De verdad, las nuevas películas no son para los niños. Las nuevas películas de Toy Story, las últimas, dan una secuencia de la primerita película, de cómo sucede toda la vida de un juguete, porque esos juguetes ya los niños, los más pequeños, ya ni los pelan, ya ni siquiera los conocen. Pero cuando yo tenía, ay, ¿cuándo fue? No, ya ni me acuerdo, pero yo era niño, de 5 a 10 años más o menos fue cuando nos salió la primera película. Por eso le digo que esta película son de la generación de los 25 a los 35 años, porque las últimas películas, bueno, en específico la última película, la 4, no es una película para niños, es una película para los adultos que en algún momento en la primera película fueron niños y siguen la misma secuencia de la historia de ese adulto, de ese niño, del niño que vio la película la primerita. Y cuando vemos la película, la última, o sea, es totalmente nuestra vida. Así tal cual, es totalmente nuestra vida. Entonces, esa película no es como tal para niños, es una secuencia para darle continuidad al público que en algún momento, cuando fue niño, vio la primerita película. Esa es la realidad de la historia. No sé a cuántos de ustedes les tocó ver que cuando salió la película 4 de Toy Story, muchos la criticaron de que cómo pudo haber terminado así y que por qué Woody se fue con esta Betty, y dejó a sus amigos, ¿no? Pues es que es la vida del adulto hoy en día. Es exactamente la vida del adulto de hoy en día. De cuando el adulto de hoy vio la primerita película, es la secuencia de quien vio la primera película. Está padrísimo. Y todos los de mi edad
cuando vimos la película número 4 es así como que, qué maravillosa película, no pudo haber terminado mejor. Y los más chiquitos, los más niños de que, ay, ¿cómo pudo haber y seguido con Betty, no? Y dejó a sus amigos. Es la ley de la vida, muchachos. Es básicamente la ley de la vida. No les miento, pero creo que en algún momento van a poder sacar toda la secuencia como tal. Bueno, juego es la ley de la vida, del naces, creces y mueres, ¿no? O sea, tal cual. En algún momento van a morir los juguetes. Nada, no es cierto. O bueno, quién sabe, ¿no? Tal vez una película alternativa así de Toy Story. De la naricita, muchachos, hacia la boca, hay una mitad de un ojo. No sé si lo alcanzan a ver, pero si tomamos en cuenta el ojito más grande de la derecha, la mitad de alto es la distancia que hay de la nariz a la boca. Si todo un ojito cabe en esta posición, a la mitad de esa distancia es donde cae la boquita. Dice Ricardo, ¿cómo me gustaría haber nacido en su tiempo? Bueno, pero pues puedes ver las películas desde la uno. ¿Cuántos años tienes, Ricardo? ¿Quién tiene más de 20, 25 años? Entonces, levanta la mano los que tienen más de 20, 25 años. Ahí Joana, Itzel, todos ellos, o sea, si vieron las películas, es eso, ¿no? O sea, si te identificas totalmente. Yo la verdad cuando vi la última película es así como que, si te fijas, bueno, para los que fuimos a ver la película, había bien poquitos niños y había un montón de adultos de entre 25 y 35 años, les digo, eso era el público, ese exactamente era el público, entonces no pudo haber terminado mejor. Colocamos los labiecitos muy delgaditos. Claro que los personajes los diseñaron de tal manera para que también le llegaran a gustar a un niño, pero estamos de acuerdo que esos juguetes ya no se usan, o sea, ya no los usa un niño. Muy poquito, o sea, muy poco. Los conocen, sí, pero o sea, ya no es un hit. Colocamos la sombrita debajo de la nariz. Recuerden que vamos a generar todo el volumen. Todo el volumen y lo vamos a dejar completito en un sketch. Así es rayadito, bien elaborado. Imbar tiene 22, Ricardo tiene 12. O sea, por ahí va, ¿no? Y Ricardo, pues si te gustaron las películas, pues nada más con que veas la primerita y ya cuando veas la cuarta, cuando tengas más de 20 años, ya vas a comprender de que, ya le entendí. Por eso Woody, por eso se fue con Betty. Colocamos el pómulo del lado izquierdo. Aquí el volumen del pómulo. Si observamos, es muy similar a una caricatura con rasgos exagerados, tanto de la nariz, ojos, la boca no tanto, pero sí el mentón, la barbilla. Formamos aquí debajo de la boca un ovalito para la barbilla. Este ovalito de la barbilla es con lo que se construye todo este volumen. No se delinea como tal hasta la oreja, no, eso se va a sombrear. Ahorita lo sombreamos ya que tengamos la orejita. Ahí me faltó la otra ceja, muchachos. Dice, aún sigo jugando con los soldaditos. Uy, los soldaditos, eso están padrísimos. Yo tuve soldaditos de esos. Dice Leslie, yo tengo mi colección de marcianitos y la garra. La garra.
Les digo que, o sea, que de ahí ya es bien difícil que un niño juegue con eso. Ya los niños de hoy es más son más de videojuegos, ¿no? Son de más tecnología. Como en su momento, ¿se acuerdan cuando en su momento en la película número uno, que el hit, lo popular en aquella época eran los vaqueritos, por eso Woody. Y después llegaron los personajes espaciales y Buzz le quitó la popularidad a Woody. Entonces Woody en toda la película fue poco a poco siendo un juguete obsoleto. Y hasta la película número 4 a Buzz le pasa lo mismo. Ya los juegos con los personajes espaciales ya no eran populares. Sombreamos la partecita por encima de la ceja. Dice Joana, yo tuve a la Barbie, era Barbie gimnasta de los 90s. De hecho, todavía existen, fíjate. Todavía hay todas las versiones de Barbie. Nina tiene varias Barbies, pero como hay películas así de Barbie, pues se va más por lo de las películas, ¿no? Barbie Sirena, por ejemplo. Pero, o sea, el diseño, te recuerdas, Joana, que es el mismo diseño, es el mismito diseño, esa sí está padrísimo porque no cambia. Suertudos los diseñadores de Barbie porque ha durado tanto vigente. Muy buen trabajo de diseño de personaje para los que crearon a Barbie. La patilla, muchachos, aquí en el cabellito, antes de dibujar el sombrero, observa que hay una curvita y la patilla baja hasta debajo del ojo, por supuesto, más o menos a la mitad de la nariz. A esta línea de la mitad de la nariz es a donde aproximadamente está la patillita en vertical. Y donde termina la patilla es el centro de la oreja o la mitad de la oreja. La parte superior de la oreja está casi a la mitad del ojito, un poquito más abajito, casi a la mitad del ojito de altura. Y en la base está por debajo de la nariz, entre la nariz y la boca. Entre la nariz y la boca, aquí colocamos una pequeña línea guía. Y colocamos la orejita así como una oreja. Como una oreja. Pues sí, no tiene otra forma, es como una gotita, ¿no? El diseño es mucho más elaborado, la parte interna de la orejita. Con sombras, las líneas del achurado, muy sencillitas, muchachos. Dice yo, el boss con alitas de un buen juguete de Toy Story tenía. El chido, ¿no? Está padrísimo el boss. Colocamos un poquito de sombrita aquí alrededor de la orejita. Está delineadita, es un pedazo como tal de plástico pegado al moldecito del rostro. Y de aquí hacia abajo, muchachos, les decía que para unir la barbilla con todo el resto de la mejilla, eso se va a sombrear. Lo primero que podemos hacer es un mapeo de la sombra y la luz, la diferencia entre la sombra y la luz desde arriba en la ceja al rabillo del ojo, pómulo, todo esto con un trazo muy ligerito, por favor. Mejilla y hasta la base en la barbilla. Sombreamos. También la música de Toy Story es buenísima. Ganó muchísimos premios. De hecho, la última película de la 4 con el Forky
Ganó también a mejor música en una película animada. Le ganó a muchos que estaban también nominados y que eran buenísimos también, pero híjole, la música de Toy Story está padrísima. Sombreamos todo el ladito derecho en la mejilla. Debajo del labio, bueno, eso ya lo habíamos puesto, un poquito la sombrita en la comisura y el cuellito, recuerden que siempre es parte del rostro. Lo vamos a dejar todo en sketch, recuérdenlo muy bien, todo en sketch para que vean cómo es que se construye, cómo es que se diseña. El brillito por detrás del cuello y la sombrita por debajo. Ah, esa canción precisamente fue la que le dio los premios a Toy Story. Está padísima esa canción. Elvis, cuando lleguen hasta este punto, por favor. O bueno, no, en lugar de Elvis, vamos a poner Woody, por favor. Woody, cuando llegues hasta este punto. Dudas, muchachos, hasta este punto. En este tipo de ejemplos, intentamos repasar también todo lo que hemos visto en un concepto muy diferente de los juguetitos. Que cómo se escribe Woody, aquí ya, te los pongo. Con doble O, D, Y. Woody, muy bien. Hasta el nombrecillo, ¿verdad? Está bien anticuado, pero pues así eran aquellos tiempos, ¿no? Así eran aquellos tiempos. Vamos a dibujar el sombrerito. Antes del cabellito, primero colocamos dice, mejor decimos que somos basura. Cuando, para los que no terminen, ponen ahí Forky. Y para los que ya terminaron, es Woody. Colocamos, por favor, el diseño del sombrerito primero en la parte interna, por encima de la ceja. Dibujamos como un platillo volador. Primero la basecita del sombrero. Después un óvalo largo, más ancho hacia la derecha, por todo alrededor, hasta la orillita del sombrero y más ancho, repito, aquí a la derecha. Como un platillo volador, como una tortilla. Y colocamos la copita por encima, rectangular o en trapecio, más ancha que la cabeza, cualquier cosita más ancha que la cabeza. Mucho cuidado con esto porque hay muchos que hacen los tamaños, no lo visualizan o no lo calculan y el sombrerito lo ponen más pequeñito. Y pues cómo le va a caber, ¿no? Toda la orillita del sombrero aquí en la copa del sombrero lleva una lucecita, toda la orillita con el borrador lo podemos limpiar y darle una pequeña línea doble para mapear el brillo y la sombra. Y aquí en la parte interna rellenamos de preferencia con tracitos así horizontales. Tono degradado hacia la derecha, más oscuro.
De hecho, yo creo que fíjense, todas las canciones de Toy Story ganaron premios. Todas las películas ganaron al menos un premio. De que siempre que en un año salía una película de Toy Story, todas las demás películas de que chivo, ya va a ganar otra vez. Ni modo, son muy buenas. Aunque a muchos, fíjense, a muchos no les gusta. De que, no, es que Disney siempre, y yo les completo la frase, no, siempre es bueno, o sea, que Disney es el rey, aunque no lo quieran. Colocamos todos los hilitos que van así trenzaditos, o sea, como un espiral, como un espiralito. Dice, deja el smoking en la tintorería, va a ganar la 4 de Toy Story, así es. Todos decían esto, ¿no? Tenías que hacer una genialidad para poder superar a Toy Story. Con el borrador se pueden apoyar para poder limpiar un poquito las lineecitas. No tiene que ser exacto, muchachos, como siempre lo mencionamos. No importa que le pongas una cantidad distinta de hilitos aquí entrelazados, pero lo importante es hacerlo correctamente. Eso es lo que les decía de los detalles. Tratar de colocar suficientes detalles para poder interpretar esa texturita del juguete como tal. Dice, Disney arruinó la Guerra de las Galaxias. Bueno, ese es otro cuento, ¿no? Sí, en algunos aspectos sí hay mucha diferencia de estilos. Que al inicio Star Wars, la Guerra de las Galaxias como tal, no era un producto para niños. Era más para jóvenes. Lo toma Disney y pues Disney construye o fabrica historias para niños, por eso. Colocamos entonces después del sombrerito el cabello. Antes de rellenar el sombrero, vamos a colocar unos cuantos mechoncitos. Si observas, y no sé si cuántos de ustedes recuerdan, por ejemplo, la segunda película de Toy Story, en donde hay un abuelito que le pinta, lo retoca cuando Woody se rompe y tiene unos pincelitos con los que va retocando los ojitos, el cabello, con una pistolita de aerógrafo le pinta la cabecita, ¿no? El cabellito acá por detrás. Estos mechoncitos son pintaditos, entonces también es importante que lo podamos aplicar en detalle para darle ese sentido de que es un juguete pintadito, como tal está pintado. Colocamos la sombrita dejando ver esos mechoncitos ligeramente pintaditos. Dice, ¿son pinceles normales o especiales? Ah, no, deben de ser pinceles especiales. Dependiendo la textura, por ejemplo, Woody en teoría es de eh, plástico y tela, pero los pinceles pues son muy sencillitos, son no muy sencillitos, perdón, muy suaves, son demasiado suaves, son de ese tipo de pinceles de nylon, súper suavecitos. Sombreamos y rellenamos todo el cabellito, dejando el espacio vacío detrás para el brillito.
Y entonces ya podemos colocar la sombrita del sombrero. Y la sombrita del sombrero la podemos cruzar. Colocamos una diagonal primero hacia la derecha, dejando la orillita por encima de la línea vacía, parejito y suavecito. Podemos generar una sombrita cruzada enseguida de este trazo. Intentamos cruzar. Al momento de cruzar la línea, lo colocamos hacia el otro sentido. Igual suavecito. Todo rellenito. Aquí voy a dar una pequeña texturita de abanico para que dé un poquito más de volumen también. Y el rellenito en el hueco del sombrero, aquí esto puede quedar en negro. Woody, cuando terminen hasta aquí, por favor. Está bien bonito el diseño, un poco no. Está padrísimo el diseño de Woody. De la mayoría de los personajes, hay algunos que están súper sencillitos, pero en general es muy bonito el diseño de los personajes. Totales, totales. Yo creo que no hay personaje que no destaque. Hasta el Bebote, ¿se acuerdan del Bebote? Ese estaba padrísimo. Así todo grandote y así medio tontillo, ¿no? Pero es que era un bebé, o sea, era un bebé como tal y lo querían tratar así de esclavo, ¿no? El Otso. Colocamos una parte del bracito, por favor, para terminar el personaje. Repito, no lo vamos a hacer de cuerpo completo, pero sí le vamos a agregar un par de detallitos. Lo demás va a ser muy sencillo porque ya no tiene tanto detalle como en el rostro. En el rostro es mucho más medido. Ejemplo, el pañuelito, el paliacate que tiene aquí amarradito al cuello. Si me acerco a esta parte podemos ver también un par de detallitos. Las texturas, eso también es importante. Las texturitas, tiene así como estrellitas. Y dos colitas hacia la derecha. Un par de detallitos. Y una sombra ligerita. Ah, perdón, antes de la sombra, el detalle que también está muy marcadito aquí. Observen la costurita. Aquí por en medio. Esta costurita también es importante colocarla. Esas texturitas. Y después la sombrita ahora sí por debajo. El detalle de la tela, del plástico. Ahorita que vamos a hacer otros personajes, hay unos detalles donde se ven la unión del molde, donde está el plástico y pues los pega, ¿no? Por la mitad y se ve la moldura, perdón, donde está soldado, donde está unido. Colocamos el cuellito de la camisa. Hacia debajo del pañuelito. Y por supuesto las marquitas de la... Primero lo rojo. Vamos a colocar primero lo rojito, por favor. Eso lo sombreamos de directo.
lo sombreamos directo aquí. Para que se pueda ver como tal un pedacito de tela, no sé si ya logran observar y detectar un poquito la textura, cómo va. En la cara, por ejemplo, es más liso, pero en esta partecita de tela, si logran observar, hay unas texturitas así en diagonal, súper claritas, pero que esto marca precisamente el detalle de la tela, la texturita de la tela. Si logran verlo en la fotografía, esas pequeñas diagonales, es parte del detalle de la telita. Eso de ahí. Enseguida de esto colocamos el ovalito vertical donde está el tejido también, padrísimo este tejido. Con una línea doble, por favor. Una por fuera, una por dentro, ligeramente incompleta hacia abajo porque va el bracito. Definimos de dónde sale el hombro y lo dibujamos directo. Es del tamaño del cuello. Caray, ¿qué cosa? El óvalo, Leslie, o qué? El ovalito de ancho sí es del tamaño del cuello. Sí, el óvalo sí, del tamaño del cuello. Y aquí iniciamos el bracito. Solamente una partecita del bracito. Aquí hacia abajo. Y con el borrador nos podemos apoyar para limpiar la parte del ovalito que quedó por encima para que ahora el brazo quede por arriba. Y con mucho cuidado vamos a intentar colocar lo torcidito de aquí del hilo que enmarca la manga, bueno, la costura, la bastilla del chalequito. Con curvitas. Un poquito de sombra en esta costurita hacia adentro. Y una partecita del brazo, primero con las linecitas rojas, por favor. Primero cuadriculamos. Como parte del diseño del personaje, en un sketch tienes que colocar suficiente detalle. Imagínate que es tal cual, ¿no? Un pedido para la producción de la película. Todos los detalles tienen que ser vistos. El ejemplo de lo que hacemos nosotros en la práctica es precisamente ya como parte del área que le toca, por ejemplo, a los creadores, a los dibujantes, en donde si te dicen, oye, quiero que el personaje tenga una textura de tela, tienes que dibujar esa texturita de tela, aunque sea en un sketch. Las diagonales, lo tejidito, lo cuadriculado del cambio de color, todos estos detallitos, aunque sean en un sketch, tienen que estar súper completitos. Entre más planeado esté un sketch, un dibujito, mucho mejor va a ser para el director, por ejemplo, de la película y los productores. No sé cuántos de ustedes conozcan un poquito sobre cine, pero, por ejemplo, los productores son los que ponen el dinero para hacer la película. Cuando en una película en los créditos dice producido por... Ah, no es cierto, los productores son los que
administran el dinero y consiguen todo para la producción de la película. El director es el creativo de la película, el que tiene una visión creativa de la película. Y los productores ejecutivos son los que ponen el diseño para la película. Cuando un director dice, yo quiero que el personaje de Woody tenga una textura de tela y plástico, le pide a los dibujantes que hagan esos sketch con textura de plástico y tela. Para podérselos mostrar a los productores ejecutivos normalmente son matemáticos y empresarios, ellos no saben de creatividad y tienen que mostrarle con dibujitos bien hechecitos cuánto detalle y cómo son exactamente los personajes. Por eso el sketch, entre más elaborado, mejor. Al director no, al director ya se lo imagina, ya lo tiene en su mente, pero esto es principalmente para los productores ejecutivos, los que van a poner el dinero para la película. El productor ejecutivo le dice, a ver, muéstrame qué es lo que vas a ver en la película, cómo van a ser los personajes. Y ya los dibujantes se ponen manos a la obra, hacen el personaje, le agregan todos los detalles y ya el productor ejecutivo dice, oh, ya, así es como va a quedar, porque no se imagina, normalmente no tienen imaginación. Los productores ejecutivos, los matemáticos, los empresarios, los que solo se encargan de la administración, no son creativos. Ellos son más lógicos, ellos piensan con el lado izquierdo del cerebro y tienen que hacer un buen detallito para eso. Completamos una mala estrellita y así le vamos a dejar, bueno, la estrellita, el pecho y la espaldita. Y nada más hasta ahí, si le quieres completar tu más detalle, adelante, para pasar al siguiente. Al frente primero voy a dibujar la estrellita. Un detalle muy importante en esa estrellita para que lo tomen en cuenta y no lo hagamos nada más así directo, es por ejemplo el relieve de la estrellita. Si lo alcanzan a ver, tiene una línea doble aquí a la derecha. Esta lineecita doble tienes que marcarla como tal un relieve. En un sketch también es bien importante, si no el productor ejecutivo te va a decir, ¿y eso qué es un sticker? Y tú le dices, no, es una plaquita de plástico con relieves, está por encima. Y si le dibujas este relieve van a decir, oh, ya vi el relieve, ya vi que está así por encimita. Si no le pones el relieve van a decir, ah, es una calca, no un sticker ahí pegadillo. O está pintado sobre la tela. Esos detalles son los que cuentan muchísimo y más en este ejemplo de juguetes. No se debe de ver como un personaje humanoide, como tal, un personaje animado tamaño humano. No, es una pieza pequeñita y esos detalles son los que le dan vida al personaje. Texturita así como picadita en la estrellita. El texto ahí no se alcanza a ver, pero es el de que dice sheriff. Nada más una manchita aquí, el cuadrito. Hacia la parte trasera dibujamos una pequeña línea guía y antes de dibujar la cuerdita, ¿se acuerdan esa cuerdita? En la película número 4, ¿a poco no les dio miedo Gabi Gabi? La Gabi Gabi al inicio me pareció una maníaca, la Gabi Gabi, de que le secuestró al Woody para quitarle su cajita musical. Colocamos, por favor, primero la texturita de la tela en diagonal, antes de las manchitas de vaca. Esas diagonales para la texturita. Estuvo bien para la historia de Gabi Gabi también, fíjense.
Gabi Gabi era una muñeca más antigua que Woody, de las muñecas así, clásicas. Y a poco no estoy bien triste cuando la niña la rechazó. De que, la niña que no quiso a la Gabi Gabi, después de haber tenido y conseguido la cajita musical, aún así la niña la rechazó. Sombreamos la manchita de la vaca al mismo sentido de las líneas de la tela, al mismito sentido. Ya por debajo de igual manera. Y ya para terminar, la cuerdita de la caja musical aquí por detrás. Y de hecho, si recuerdan al final, muchachos, no le regresó la cajita musical, ¿verdad? Se quedó Gabi Gabi con ella. Porque Gabi Gabi encontró a otra niña que estaba perdida. La niña la agarra, la toma en sus brazos y le estira la cuerdita y le dice: hola, soy Gabi Gabi, quiero ser tu amiga. Y Woody le regaló la cajita musical. Dibujamos toda la piececita de plastiquito tipo metal aquí por detrás. Y Woody, cuando terminen hasta aquí, por favor. Hasta ahí nada más le vamos a dejar para pasar al siguiente, por favor. Ya si le quieren agregar más detalle, pueden buscar la imagen también en internet o tomarle foto de pantalla. Aquí está, como gusten. Ahí nada más una partecita del brazo, ya lo demás es la parte de la misma texturita. Vamos a pasar al siguiente. En el siguiente personaje, muchachos, hay una textura padrísima también de plástico, pero más rígido. El plástico de Rex. Es un personajazo el Rex. Construimos únicamente la parte de la cabeza para dibujar la textura del plástico principalmente. Así que define o coloca el tamaño de tu dibujito. Y comenzamos desde el hocico. En la parte del hocico hay que construirlo en un modelo 3D. Para el modelo 3D, primero diseñamos una cajita. La cajita es más como como una combi. No sé cómo explicarlo, como una combi así gordita, es una cajita gordita. Esta es la parte superior de la caja. Y después hacia abajo, aquí está el frente del hocico, el lateral izquierdo del hocico, y tiene así esta ligera perspectiva de la parte superior. Si la cajita estuviera transparente, tendría esta colocación, la transparencia. Si me explico así, no sé de qué otra forma lo vean, como un cubito, como una barra de pan así de las de caja, un pan de caja, así grandote, pero ancho, con las curvas hacia afuera.
De ahí comenzamos. En este punto podemos especificar primero las fosas. La fosa izquierda, la que se ve más completa, aquí justo en la esquinita de preferencia. Y trabajamos las sombritas para darle el bajo relieve, la hendidura. Con mapita, tanto aquí en la sombra como arribita en el brillo. Miren, aquí hay un brillito. Y debajo hay otra sombrita, pero no tan oscura. Con un brillito aquí en la orillita. Esos detallitos son los que tienes que tomar en cuenta para darle el relieve. Y oscurecemos un poquito más. ¿De acuerdo? Primero esa partecita del relieve. Nos enfocamos, repito, más en los detalles en esta clase. El diseño de juguetes para generar esa texturita de telas, plástico, la moldura. Colocamos la fosa derecha y de hecho hay muchos personajes que se basan en juguetes, así con materiales. No sé cuántos de ustedes vieron, por ejemplo, la película hay una de Netflix que se me gusta mucho, los hermanos Willoughby, los hermanitos Willoughby. Son unos monitos que son en animación 3D, pero tienen un aspecto de stop motion. El stop motion es un estilo de personajes físicos chiquitos que les van tomando fotos para poder hacer una animación. Y la textura de los personajes, el cabellito, por ejemplo, es como hilo o estambre, como textura de estambre. Está padrísimo los personajes. En lugar de que quede así como cabellito normal, tienen una textura muy similar a la del cabello de Jessie. Observen el cabellito de Jessie. Ese estambre, ese hilito, ese es lo que tienen precisamente los hermanitos Willoughby. Y esa textura está padrísima en el personaje como tal. No se ven personajes así más realistas. Vaya, realistas, pero con objetos. Dibujamos la basecita. Aquí voy a cortar un poquitito la distancia entre la nariz o la fosa hacia la parte superior. Jessie es la otra hermana Willoughby, ¿verdad? También con los pelillos naranjas. Te digo que sí. No, pero le falta el bigotillo, ¿se acuerdan? De que dice Tim, el hermanito Willoughby, de que todos los Willoughby tenemos un gran bigote. Y pasa el tiempo y a la hermanita le salen bigotes, a los niños también, a los más chiquitillos. Y al mayor no le sale todavía, nada más tiene así como que dos pelillos, un pelillo nada más. Y era el mayor. Aquí reduzco un poquito esta partecita del hocico. Lo hice muy abajo, pero lo adapto aquí, reduciendo un poquito el espacio. Ah, de hecho lo hubiera dejado, fíjate, lo voy a dejar porque esto me va a ayudar a la base, la quijada. Pero aquí lo modifico y lo hago un poquito más hacia adentro. El grosor de la piecita de plástico. Por toda la orillita hasta la comisura. Lo interesante, repito, en el personaje, toda la texturita plástica. Después de la fosa y el delineado de toda la boquita, vamos a dibujarle los dientecitos, por favor, primero los de arriba. De izquierda a derecha, no los cuentes, nada más ve dibujando el personaje como todos los dos dientecitos. Conforme va avanzando a la derecha, van aumentando el tamaño de los dientecitos.
Bien parejitos los dientecillos del Rex. Era el más nervioso, ¿verdad? El Rex. Por todo se asustaba. Y sombreamos un poquito, por favor, muy ligerito, del lado izquierdo principalmente. Comienzo desde la izquierda, desde el dientecito izquierdo, y voy avanzando hacia la derecha, sombreando únicamente la izquierda y por encima del dientecito, la sombrita que proyecta el labio superior. Después los dientecitos de abajo, por atrás de los primeritos, ligeramente ocultos, y se muestra aquí la basecita, miren, como un cono, como un conito. Todo el dibujo del conito, dándole obviamente relieve, muchachos, volumen. Y luego aquí se separan un poquito, no, no hay dientecitos aquí por debajo, están muy acá adentrito, más adentrito están los dientecillos. Sombreamos también de la punta del dientecito aquí arribita. Abajito lleva más luz. Con el borrador nos podemos apoyar para limpiar también la sombrita, el boceto por si quieres que, o si te quedó un poquito por encima. Y para darle total profundidad, rellenamos mucho más oscuro toda la parte interna de la boquita y entre los dientes. Todo el huequito aquí por dentro bien oscuro que remarque los dientecitos. Hasta la base, o más bien la punta del labio inferior. Aquí lleva esta sombrita hacia el frente. Toda esa sombrita. Hay un brillito aquí por debajo. Y el resto con un rellenito súper, súper sencillito. No dejarlo vacío de preferencia, con un trazo muy clarito. De ahí hacia abajo, antes de la textura de la escama, colocamos la base del cuello, que simplemente con una media luna o una curva como sandía que marca toda la cabecita. Y si agregamos una línea doble, es la parte donde se despega del molde para poder mover la boquita del cuello. Esto de aquí. Y sombreamos un poquito. Te digas que primero trabajamos todo lo del frente porque es lo que se ve más completo. Allá los ojitos bien chiquitillos por detrás. Colocamos la mejilla aquí del lado izquierdo.
donde termina el cuellito. De hecho lo puse muy arriba. Aquí. Donde termina el cuello, aquí inicia el cachetito. Tiene este ovalito. Y enseguida hacemos la parte superior del cráneo. En la parte superior del cráneo podemos colocar primero una pequeña extensión aquí para unir hacia el hocico o la parte de la nuca. Y la zona de los ojos, primero nos conviene mucho colocar, que eso se me pasó, pero lo podemos hacer porque aquí ya lo necesitamos, la mitad de todo el hocico hacia atrás, la mitad del hocico, y esto nos va a ayudar a saber dónde va a quedar el centro de los ojitos, esta línea central. Esta linecita central nos va a ayudar a saber dónde colocar el centro de los ojitos. Y una vez teniendo el centro de los ojitos, antes de la ceja dibujamos ambos ojitos para saber dónde debe de quedar la altura. Ojito a la izquierda, ojito a la derecha. Pupilas, como tal, bien sencillitas. Súper, súper sencillitas. Y una poquita sombra por debajo de los ojitos. Cualquier cosita de sombra por debajo. Y ya tenemos los ojitos, podemos saber dónde iniciar el centro o la parte interna más bien de la ceja. Que si dibujamos la ceja y le dejamos demasiado espacio, los ojos se van a ver diferentes. Entonces por eso primero dibujamos los ojitos para saber dónde comienza la cejita. Línea doble para el frente de la ceja. Y hacia atrás, el cráneo, el resto del cráneo tiene un cerebrito bien chiquitito. Pobrecito, no tiene mucho cerebrillo. Y de aquí ya nos podemos divertir un poquito, muchachos, con la textura de las escamas. Desde la ceja, vamos a colocar aquí primero la texturita de la ceja. Bien delineadito, por favor, el bajo relieve de la textura de las escamitas aquí en la ceja. Hacia adentro, no sé si logran ver esta escamita que va hacia adentro del ojito. Hacia adentro del ojito y sombreamos aquí por encima del ojo para el bajo relieve o el huequito. Sombreamos muy ligerito. En el frente de la ceja también debe de ir un poquito sombreadito, pero con un tono más clarito. ¿Cuál es su personaje favorito de Toy Story? Hacia atrás vamos dibujando de manera muy sencilla. Esto ya va a ser un patrón repetido. Toda la textura y, no, perdón, primero antes de dibujar hay uno que sí es un poquito más formadito, que es primero el de la mejilla. La mejilla es como una florecita. Aquí está el centro y nacen unas formitas como de pétalos aquí. No sé si lo logran apreciar, pero tiene una formita como de pétalo, una florecita aquí. Eso está más definido. Y lo que también está definido es
la orillita, todo el marco de la boca en la parte superior, con cuadritos no tan similares entre sí, pero llevan un orden más correcto. Vaya, son los únicos que están más ordenaditos. Todo el resto del relleno en toda la carita lleva un desorden absoluto. Eso como tal lo podemos definir muy bien. Y nuevamente te invito a pensar que esto es tal como lo diseñan los dibujantes profesionales al momento de una producción. Eso es lo que hacen. Se piensa muy bien el personaje y se va diseñando como tal todo el detallito. No sé cuántos de ustedes, es que ya tiene mucho tiempo que trajeron a México precisamente una exposición de Pixar, de Disney Pixar. No sé cuántos de ustedes hayan ido al museo cuando vino esa exposición. Ya tiene varios años, ya tiene muchos años. Yo vivo en Monterrey, por ejemplo, y estuvo en Museo Marco más o menos por ahí del 2004, 2000, antes del 2010, por supuesto. Y estuvo, según el Museo Marco, no sé cuántos de ustedes conozcan el Museo Marco, el Museo de Arte Contemporáneo acá en Monterrey, para los que viven en Monterrey y para los que no, es el único museo más padre que hay en Monterrey, el único, el único y el más bonito. Desafortunadamente ahorita le está yendo bien mal, pobrecito los del museo, por lo de la pandemia y todo eso andan, pero que sí, bien preocupados. Tengo varios amigos ahí trabajando y lamentablemente sí hubo muchos recortes de horarios, sueldos de personal y de todo, y pobres, pero sí está muy difícil la situación para los del museo. Y es el más importante, ¿eh? Es el más importante acá en toda la zona norte, es el museo más importante, pero bueno, dejemos la triste historia para después. La bonita historia de ese momento es que llegó la exposición de Pixar y ahí en la exposición de Pixar ha sido la más taquillera en ese museo, la más taquillera. No recuerdo cuántas personas fueron, pero como fue, o sea, no fue a tantos museos la exposición, Museo Marco lo trajo y en su momento fue la más taquillera. No recuerdo cuántas personas fueron, pero fue increíble la cantidad de gente a lo largo de toda la exposición, ¿eh? No en un día, nada tampoco. No, a lo largo de toda la exposición. No recuerdo cuánto tiempo estuvo, pero fueron varios meses. Estuvo tan impresionante. Trajeron tantísimas cosas, muchachos, tantísimas. Y de hecho a mí me encantó porque había precisamente los bocetos originales de las películas. Y eso para mí, no, yo estando enfrente de un boceto de una de las películas, no les miento, pero me da mucha emoción, demasiada emoción, porque sé que mi trabajo, por ejemplo, es educarlos a ustedes como lo pueden hacer, como se hace en una película. Y si lo han visto, híjole, está impresionante. También DreamWorks, una vez que vino al Museo Marco, estaban unos sketches padrísimos de Shrek, me gustaron mucho los de Shrek, los bocetos antes de la película de Shrek y los de Madagascar, estaban padrísimos los diseños. Entonces, para que sepan que así como los ejemplos que hacemos nosotros en las clases es como tal el ejemplo que se realiza para el diseño de los personajes, así es como los construye. Colocamos todo el cuellito también con la textura. Te digas que es mucha texturita, pero es un patrón muy desordenado. Nos da tiempo hasta para echarnos un cafecito y platicar.
Demasiada texturita. Son como piedritas de río, así todas deformes y sin una figura igual, vaya, como piedritas de río. Voy a dar nada más una continuidad aquí al cuellito. Ese día, fíjense, la imagen de la exposición era un Buzz Lightyear en boceto, en un sketch sencillísimo, sencillísimo el boceto, pero estaba tan bonito. Y había unas playeras, pues no me pude aguantar las ganas. Y vi las playeras y no había de mi talla, había puras de niños. Habían puras playeritas de niños. Y en ese momento mi sobrino estaba pequeñito, yo creo que tenía como 5 o 6 años y le gustaban mucho las películas de Toy Story. Bueno, me quedé con las ganas y compré una playera de Buzz para mi sobrino. Está padrísimo el sketch, está padrísimo el diseño del Buzz Lightyear. Súper sencillísimo. Elvis, no, perdón, Woody cuando termines hasta aquí. Los 30 años de Pixar, miren, les voy a mostrar aquí la imagen. Este es el sketch que les decía, este es el que les digo. Ese sketch, y ahí están los bocetos, esos son los que llevaron al museo. Pero ese sketch de voz, ese está, observenlo, es como lo hacemos nosotros, tal cual. Es todavía más sencillito, fíjense, todavía más sencillito. Y por acá están otras imágenes de las piezas que habían en el museo. Miren acá, por ahí atrás está uno de los primeros diseños de Woody, por ejemplo, de Disney y Pixar. Uy, este del rotoscopio. Ese estaba padrísimo. No sé cuántos conozcan este, pero son piecitos así de plástico como juguetitos en una pose diferente que cuando le das vuelta, le pones un estrobo, una luz que parpadea y le vas dando vuelta y se ve la animación, los personajes así moviéndose como tal. Pero estuvo padísima, miren los personajes de Ratatouille también, algunos de los bocetos. No, 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 estaba impresionante. Los bocetos de Monster Inc. También observen los bocetos súper sencillísimos. Y esos son de los diseños que había en esa exposición. Pero digo que el que me encantó era la playera, una playerita con ese sketch de voz. Está padrísimo, padrísimo. Está bien bonito también. Así es como los diseñan, muchachos. Antes de la película, así es como los dibujantes crean los personajes. Ese no es hecho por un niño, esto es un boceto de un dibujante profesional para la película como tal. Perdón, es que me emociona. Dice, yo aún colecciono cosas de Toy Story, tengo un Woody súper viejito. Es correcto, son con lápices de colores también, lo diseñan así con lápices de colores. Te fijas, muchachos, nuestros bocetos todavía están más pro, fíjense. Todavía están más pro nuestros bocetos. Vamos a pasar al siguiente. En el siguiente personaje es un par padrísimo, no sé cuántos de ustedes les gustó un poquito los personajes. Lo único que no recuerdo es cómo se llaman. ¿Alguien me puede ayudar a recordar cómo se llamaban los personajitos? Los que estaban colgadillos, ¿no? Así en una feria, en un puesto de feria. Estos los vamos a traducir con un boceto súper, súper simple y la mayor cantidad del trabajo es en la textura de la tela. Bonnie y Ducky. Bunny Ducky.
Bonnie Donkey. O Donkey, no, es un patito. Doc, correcto. Estaban padrísimos en la última parte de la película cuando se viajaban, ¿verdad? Se mal viajaban y empezaban a aventar rayo láser con los ojos y así se hacían gigantes. ¡Oh! Está bien padre el personaje. Vamos a colocar, por favor, este diseñito. El diseño como tal, repito, es súper sencillo. Comenzamos con Ducky, el patito. Óvalo horizontal. Deja el espacio suficiente para Bunny. Dejen espacio suficiente hacia arriba, por favor. Déjenme les pongo este sombra. Mitad del rostro, un poquito hacia la izquierda por encima. Línea de los ojos a la mitad del círculo, también con una curvita. Observa la mirada retadora, ¿no? Este personaje está padrísimo. Es el más agresivo, ¿no? El chiquitillo. Trabajamos este punto primero. En el cruce, justo en el cruce, colocamos la boquita de pato. Justo en el cruce, muchachos, colocamos aquí la boquita de pato en la unión. Así todo torcidillo, ¿verdad? Un peluchillo mal hecho, todo torcidillo. Línea doble para el labio o en el piquito inferior. La parte superior. Y hacia atrás lleva un pequeño relieve aquí por detrás. La basecita del pico inferior. Hay que darle volumen y relieve. Aquí por debajo. Trata de que la textura sea cortita, por favor. Después de la sombrita, vamos a colocar un poquito de puntos. Esos puntitos, aunque sean muy sencillitos, nos va a ayudar a saber que es una textura diferente de telita, de así de tipo terciopelo. Pero como tal es una textura textil, vaya. Hacia la parte superior de igual manera, la colocamos más los puntitos donde hay sombra de preferencia, aquí abajito, donde hay sombra. Puntitos, puntitos. Es la única parte donde hay puntitos. Ah, bueno, las pestañitas también es como tipo fieltro, ¿no? La telita esa de fieltro para manualidades. Como tal, es un personaje así de que peluchillos bien baratillos, ¿no? De los que están en la feria. Ojito izquierdo en un ovalito casi circular. Por detrás, bien poquito por detrás del piquito de pato. Delineamos muy bien. Aquí debe estar bien delineadito. Círculo perfecto para el ojito derecho. Bien delineadito. Antes de los ojitos colocamos la pestañita. A la izquierda son 3 piquitos. Sombreamos primero parejito, dejando una orillita allá en la punta, dejando una orillita ligeramente vacía. Y después de sombrear, colocamos también texturita de puntitos.
Que si rellenamos todos con puntito para generar la sombra completa, no, hombre, pues nos llevamos, terminamos hasta el otro año. Así que con un poquito de sombra normalita, así rayadita, y una poca de textura por encima, para planear únicamente, dar esa idea de que se trata de una textura diferente. Pestañita del ojo derecho. De igual manera, primero rellenamos muy sencillito. Y colocamos puntitos. Ya que tenemos la parte exterior de todo el ojito, ahora sí, justo a la mitad marcamos el párpado, el cortecito del párpado. Bien marcadito, porque también es muy oscuro. Ojo izquierdo, ojo derecho. Hay un pequeño brillito, no lo tomé en cuenta. Pero podemos agregarle hay un pequeño brillito, un destellito aquí de plástico. Me parece que tienen los ojitos cerradillos, ¿verdad? Ojitos cerradillos los ojitos. Colocamos el iris y la pupila por debajo. Incompleto aquí sí ya lo podemos hacer directo, no hay mucha complicación al momento de generar esta parte. Lo único que se alcanza a ver, iris, pupila y brillo. La textura del iris lleva puntitos en lugar de rayitas. Ay, caray, estoy poniendo del otro lado. Lleva puntitos en lugar de rayitas. Así más alucinadillos, ¿verdad? Los ojillos. Ah, es que ya recordé por qué tiene puntitos en lugar de rayitas. Acuérdense que esos aventaban, disparaban con los ojos. Pupila, iris y brillo. Sombreamos muy ligerito el párpado superior, esta zona amarilla. Muy ligerito, así rayadito. Es lo único que vamos a sombrear así muy suavecito. Porque el resto del cuerpo es todo pelo. Completamos primero toda la siluetita. Toda la siluetita. Aquí hay un pequeño ajuste en la barbita, así como que más hacia adentro. Bueno, yo, a menos de que te haya quedado bien, yo lo voy a cortar un poquito aquí por debajo. Hasta aquí únicamente. Continúo por arriba a la izquierda. Todo el contornillo. En lugar de delinear, texturizamos con pelito. Y de aquí hacia arriba lleva unos pelitos así bien despeinadillos. Bien delgaditos, pues de preferencia. Y aquí hay cabellitos más largos. Esos son trazos mucho más largos. Terminamos el contornito a la derecha. Y por detrás en la nuca lleva otra serie de líneas para generar sombra. Todas las sombritas del personaje tenemos que agregarlas con pelito, con lineecitas de pelito. Es muy similar a hacer la rayadura de la sombra normalita. Donde hay más sombra, dibujamos más pelito.
donde hay luz, los pelitos también los dibujamos, pero son más separaditos. Antes de pasar al otro lado, observen que en la mitad del rostro hay un pequeño apartado, no sé si lo alcanzan a ver, pero hay un pequeño apartadito aquí por el centro que es como tal donde está el tejido, la costura, aquí por el centro del piquito y de todo el rostro. De hecho, se va acá por este lado, está medio torcidillo, está medio torcidillo esta parte, está medio chueco la costura. No sé si logran verlo, hace esto. Y ahora sí, todo el lado izquierdo, desde arriba texturizamos un poco. Texturizamos y al mismo tiempo pues, se va sombreando. De preferencia desordenadito el patrón, un poquito desordenado. Un poquitito desordenados los trazos. Abajo más oscurito o más cantidad de pelito, y hacia arriba vamos aclarando un poquito el trazo y vamos separando un poquito las lineecitas para darle luz. Mucha sombrita por debajo del pico para enmarcar. Dice Leslie, el mío parece Chicken Little. Así está bien padre también. No, pero acuérdense que Chicken Little tiene textura de plumas. La textura de plumas es diferente. Chicken Little tiene la texturita así. Así. No, es como pelito, ese tiene pelito. Pero sí es el mismo, la basecita es muy similar. Ya he dibujado a Chicken Little. Y ese es más de pelito. Como tal, por eso les menciono que la textura cambia muchísimo. No es como dibujar como tal a un patito con plumas, ¿no? Es un peluche. El diseño del patito, pero con textura de pelito. El cuerpecillo, por favor, vamos a colocarlo aquí por debajo. En un óvalo mucho más chiquitito que la cabeza. Alita izquierda y alita derecha como una gotita. Limpiamos para que quede la alita por encima. Y aquí lo mismo, contorneamos con pelito. Todo el cuerpecito. Cuidado que aquí inicia la patita delantera. La patita delantera también tiene, es un pelito más cortito, casi con puntos. Voy a comenzar con esta alita que se ve más entera. Sombrita por debajo. Todo con pelito. Luego la alita de izquierda. Está bien padre esa canción también. Todo debajo de de la cabecita. Un poquito de sombra. Y todo el pechito en la pancita. A ver si no les duele la mano de tanto pelito.
toda la basecita, pero está bien divertido. Vas a terminar como cuando haces ejercicio, no sé cuántos de ustedes les ha tocado que hacen, que corren, van corriendo, ¿no? Así de que bien intenso, vas corriendo haciendo ejercicio, te paras, te paras en seco y, y tus piernas como que quieren seguir caminando, ¿no? Se quieren seguir moviendo. Más o menos así les va a pasar ahorita, de que estamos haciendo un chorro de pelitos, vas a parar el dibujo y tu mano va a seguir así moviéndose. Sombrita por debajo de las alitas y no se ve la patita completa, pero vamos a completarla nosotros. Tiene, ¿cuántos deditos tiene? Tres, ¿verdad? Completemos nosotros los deditos. Uno, dos y tres. Patita izquierda, nada más se verían dos. Bien grandotas de las patillas. Y aquí nuevamente, pero ya van a ser con trazos más cortitos, ¿sí? Un poquito más parejita la sombra, pero con trazos más cortitos, generando sombrita ligeritamente entre ordenado y desordenado. Toda la orillita. No, se me hace que sí le va a doler la mano. Fui muy optimista al decir que íbamos a dibujar seis personajes. Demasiado optimista. Aquí los detalles es lo que nos implica más, mucho más tiempo. Dudas, muchachos, hasta este punto. Hay una lucecita del lado izquierdo para que le dejen esa sombrita. Perdón, esa lucecita. Un poquito. Y aquí por encimita. También del lado derecho hay un poquito de sombra. Se me hace que nada más vamos a dejar a ese porque el otro nos va a llevar otra semana. Woody, cuando termines hasta aquí. Está bien, al cabo son iguales. Tienen la misma textura. Dudos, muchachos, hasta este punto. Muy bien, Mariana. A ver, déjeme ver cuál es el siguiente.
El siguiente ya es el último. Dice, si hacemos un dibujo con una canción, pues sí puede ser, aunque bueno, nos quedan todavía 10 minutos. Déjenme nada más veo cuál es el siguiente, porque tengo que elegir a uno de los tres que me restan para poder hacer. ¿A quién quieren dibujar, muchachos? Que sea diferente de textura de la textura de Woody, por ejemplo, la textura de plástico de Rex y la textura de Pelito. Porque, bueno, déjenme se los muestro para que vean toda la lista de los que tenía para seleccionar, ¿no? Nada más era esto. Miren, está Buzz, el señor cara de papa, está Barbie, Jessie, el marcianito, Lotso, el señor cara de papa, está Gabi Gabi. Ay, esos están padrísimos. Esos están bien chidos. El marcianito, dice Leslie. Está también Slinky Forky. El Forky también tiene una textura diferente, ¿eh? Tiene una textura diferente. Tiene el limpiapipa. Ah, estoy yo. Ah, ese no. Está Boss, ahí está este, ¿cómo se llamaba? El Kaboom, ¿cómo se llamaba este? Una textura diferente puede ser tiro al blanco, muy bien. Puede ser tiro al blanco o Forky. ¿A quién quieren dibujar? Dice Itzel a tiro al blanco. A Jessie, nada, es que Jessie tiene la misma textura de los demás. Tiro al blanco está padrísimo. Muy bien, nos quedamos con tiro al blanco. Tiene una textura muy, muy padre también, muy diferente a los anteriores. Vamos a intentar dibujar. Y aparte también es la pura carita, entonces queda muy bien para el tiempo que nos queda. Si quieren continuar con otros personajes, los vamos a hacer en la tarde. Van a ser diferentes. Van a ser totalmente diferentes. Colocamos, por favor, el círculo de la cabeza de tiro al blanco. El diseño primero lo vamos a construir todo el diseñito de la cabeza. Círculo principal, mitad del rostro, aquí la mitad del rostro, y dibujamos el hocico con otro circulito del mismo tamaño que el primero, ligeramente cruzadito con el de arriba, pero que sean del mismo tamaño, por favor, mismo tamaño. La mitad del rostro se va a unir hasta el ovalito de abajo, el circulito de abajo, para marcar el centro también del hocico. Dibujemos, por favor, ojos directo, ovalito a la derecha, ovalito a la derecha, a la izquierda, perdón, como alien. Cortamos el párpado. Las texturas las dejamos al final, por favor. Cortamos párpado, pupila grandísima y el brillito marcado. Pupila y brillo. ¿Dudas, muchachos?
teja por la parte superior, también como de fieltro, una telita muy, muy sencillita. Y dibujamos el copetito de una vez, siguiendo la línea del centro en la cabeza, primero hacia el frente. Nada más aquí le tenemos que dar una textura doble, muchachos. Miren, eso es a lo que me refiero con la textura doble, con un poquito de relieve, para que se vea como tal una piececita sí vaya de fieltro, de tela gruesecita. Una vez que formamos la figurita, le damos una línea doble para el relieve. Como una moja, si el cabellito que tiene bien rockero el tiro blanco. Con relieve, por favor. Orejita, primero la de la derecha que se ve más completa. También con una línea doble del grosorcito de la tela. Y una pequeña arruguita aquí por el centro. La orejita a la izquierda, también con relieve del lado izquierdo. Vamos a sombrearle un poquito los ojos para que no se vea tan raro. Nos vamos hacia el hocico. Aquí formamos la parte superior del hocico y las fosas muy similares a las de Rex, pero sin tanta textura como Rex. Formamos como una cuevita. Líneas paralelas al frente y hacia atrás. Esta la voy a rellenar de una vez para que se vea el relieve. Y sombrear aquí adentro para notar el huequito. Fosa de la izquierda. Y hacia atrás con un poquito de brillo. Bajamos la linecita hacia el labio. No llega hasta el borde del círculo. Y primero silueteamos toda la parte del labio para diseñar la sonrisa. Aquí hay un pequeño bordecito de pliegue en el labio superior. Antes unimos por favor la parte de arribita del hocico hacia la comisura en la sonrisa. Y me pasé un poquito. Y la parte interna de la sonrisa llega aquí al bordecito de la boca. Para los dientes, primero dibujamos, por favor, una línea que enmarque todos los dientecitos de arriba. Primero una linecita que enmarque los dientes. Definimos la comisura, incluso la sombreamos directo. Y hacemos una pequeña separación con líneas no tan oscuras para los dientecitos. Debajo también lleva los dientecitos.
y el grosor del labio inferior. Voy a comenzar a sombrear desde aquí. Ya nada más nos queda aquí delinear la parte de la quijada de la cabecita. Aquí le voy a dar un pequeño volumen mayor al frente del ojo izquierdo hacia el hocico. Y el cuellito casi del mismo ancho del circulito de la cabeza. Un tanto largo, termina en un cilindro y colocamos la costura en el centro. Algo muy similar como lo hicimos en la ropita de Woody. Dibujamos en diagonales, pero antes de las diagonales sombreamos el hocico, que ese tiene una sombrita más suave. Colocamos los 3 tonitos: tono claro, observa hasta dónde va; tono medio, un poco más reducido, más cortito, a la izquierda; y un tonito más oscurito en la orillita, pero no pega la línea. Deja la linecita ligeramente vacía o limpia. Si lo llegaste hasta la orilla, con el borrador apóyate para limpiar este espacio. Los dientecitos también llevan un poquito de sombra. Y de aquí comenzamos. Me faltó la costura, perdón, del centro de la cabeza de tiro al blanco. Y de aquí comienzan las líneas hacia la izquierda. Esas linecitas de preferencia en un solo trazo, en una sola intención, vamos dibujando las texturitas. De la costura al centro hacia la derecha. Trata de que las líneas, esta va a ser una muy buena práctica para tus líneas que no se junten. Que no se junten las lineecitas. En un solo trazo. Sombreamos la cejita. La cejita lleva una sombra parejita y después puntitos para darle textura. Puntitos para la cejita. Me faltó sombrear el ojito. Por el lado izquierdo principalmente generamos también una sombra degradada. Tono claro, tono medio, tono oscurito más hacia la orillita, pero dejando un espacio vacío para la luz. Ojito derecho, también puedes darle volumen así con la curvita. Tono claro, tono medio, tono oscuro. Y la sombrita, por supuesto, de este ojo derecho proyectada sobre la frente y hacia la izquierda. Y un poquito de delineado.
la sombrita en el cabellito aquí al frente por encima. Y hacia atrás, todo puede ser una textura así rellenita muy simple y después colocarle texturita de puntitos. Una texturita de puntitos. Si le faltó más sombrita, no lo hagas con los puntitos nada más para darle textura. Puedes cruzar la sombrita, así como lo hicimos en el sombrero de Woody. Cruzar un poquito la sombra para darle mayor oscuridad. Nos queda únicamente las orejitas. Aquí la sombrita parejita de las orejitas. Hay muy poquita sombrita en la orejita derecha. Y texturitas así con garabatitos en todo el bordecito de la orejita derecha para la textura de la tela. De hecho, también me faltó en la otra orejita izquierda un par de garabatos. Y para terminar, las diagonales en el cuello, de la costura hacia la izquierda, con un poquito de curva. Y en diagonal hacia la derecha, partiendo de la costura. Con curvita, dándole volumen, por favor. Y si colocamos sombra, que sea en el sentido de la línea. También para los personajes, ¿verdad? También parece cuando el boss no se convierte así en bailarín español. ¿Cuál les gustó más, muchachos, de los cuatro? Firmen sus dibujos, por favor. Woody, muy bien. Woody y tiro al blanco, muy bien. Mi nombre, Alberto Huichín García. Todos, dice Isel, muy bien. Firmen sus dibujos, firmen las páginas de sus dibujos. Espero que les haya gustado. Para los que quieran estar en la siguiente clase, pues son bienvenidos. Vamos a hacer personajes diferentes y también a ver cuántos completamos. De tanta textura, ¿no? Como el tema en general de hoy se trata de la texturita esa de la tela, el plástico, el pelito. Ahí nos dedicamos mucho tiempo. Como tal, un juguete, y un juguete sabemos que pues tiene muchísimos materiales. Así que están padres, ¿no? Bueno, vamos a intentar practicar después de esto para que hay muchos que una vez que ven ese tipo de clases o de texturas, práctica de texturas, les gusta mucho el estilo
y se van por ahí, ¿no? Para practicar más texturas que el realismo humano, que a veces es, o sea, es muy popular, sí, claro, pero hay muchas cosas más interesantes con texturas diferentes. Cuídense mucho, muchachos, nos vemos el día de mañana o al ratito, cuídense, y que es hoy miércoles, ¿verdad? Buen fin de año, muchachos. Feliz Navidad para todos. Todavía no, pero pues ya casi, ya casi. Hasta luego, muchachos. Nos vemos. Bye.